Se escuchó una explosión, salieron todos corriendo. ¡Perú, te quiero, por eso te defiendo! 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 ¡Perú, te quiero! ¡Golpista, el pueblo de República! Queridos amigos, hoy no vamos a viajar, hoy no vamos a probar comida, hoy no nos vamos a divertir. Hoy se viene un video diferente porque el Perú está fundido en una grave crisis política, social y sanitaria. Por eso todo el Perú se está juntando, está marchando para hacerse escuchar y defender su democracia. Nosotros vamos a estar en la Plaza San Martín apoyando al pueblo, apoyando a los compañeros, apoyando a los amigos y mostrándole a ustedes que están en Perú y que están en todo el mundo qué es lo que está pasando. Arrancamos. ¿Qué es lo que está pasando en Perú? Les explico brevemente. El pasado 9 de noviembre, el presidente Martín Vizcarra fue destituido de su cargo por el Congreso de la República. Se lo acusó de incapacidad moral. El Congreso aprobó la vacancia por 105 votos a favor, 19 en contra y 4 abstenciones, basándose en sospechas de corrupción que aún no han sido comprobadas. De esta manera, el presidente del Congreso, Manuel Merino, fue nombrado en su cargo. ¿Pero por qué asume Merino? Porque el vicepresidente electo en las pasadas elecciones fue justamente Vizcarra, quien asumió en 2018 en reemplazo de Pedro Pablo Kuczynski, quien había renunciado en medio de acusaciones de corrupción y soborno. Renunciando al cargo de presidente constitucional de la República. El asunto es que la razón para destituirlo fue tomar el control del poder en Perú. Todo apunta a que existió un pacto político por debajo de la mesa para desbancar a Vizcarra. Cabe aclarar que 68 de los 130 congresistas están siendo investigados por delitos que van desde el lavado de dinero hasta asesinato. Seguiré trabajando a favor de la corrupción. ¿Por qué habla? Faltando solo 5 meses para las nuevas elecciones, sumarle inestabilidad política a un país que vive una crisis social y sanitaria sin precedentes, sin dudas no tiene sentido. Bueno, ya estamos llegando a la Plaza San Martín. Hay cientos, miles de jóvenes marchando de manera pacífica, espontánea, defendiendo la democracia de Perú, pidiendo la salida de Merino. Hay banderas, hay carteles, hay canciones, la gente se está manifestando y va a hablar claro y fuerte. ¿Por qué marcha Perú hoy? Perú marcha por la serie de cosas que han venido pasando en estos días, ¿no? Vacaron a Vizcarra, bueno, era parte de, se sabía que él ha hecho muchas cosas, pero no era la forma, ¿no? Entonces ahorita todo el mundo está aquí en contra de Merino, quieren sacarlo porque ha tomado el poder de una manera injusta. Porque ya nos tienen hartos estos políticos corruptos, porque tenemos un vacío de poder, porque la persona que está ahorita en el gobierno está de manera ilegal, porque no tenemos Estado de Derecho, porque queremos vivir en democracia. Se han dado condiciones terribles para el país, hay una estabilidad tremenda, generada justamente por la vacancia del presidente Martín Vizcarra. No estamos marchando a favor de él, sino estamos marchando porque queremos un cambio en el país. ¿Qué estás buscando con esta marcha? ¿Qué te gustaría que mañana o en estos días suceda? Queremos que el actual presidente pues deje su cargo, pues obviamente porque no estamos de acuerdo, y que no tome el poder de su NEDU, porque en realidad no queremos una educación, como dice mi cartel, no queremos una educación que nos ayude a pensar. En realidad la educación en nuestro país está por los suelos y no queremos eso. Que nos escuchen, que se tomen medidas, que la voz del ciudadano, que respeten las elecciones, porque no creemos que se van a respetar. Lo único que quisiera es que se pongan las reglas justas para todos, ¿no? Que no hayan nuevas elecciones pronto, porque se quieren deshacer el poder, o sea, quieren coger el poder todos como puedan, entre todos, y eso está mal. Un mensaje para los peruanos que hoy no pudieron venir, que se quedaron en casa, para aquellos peruanos que están en todo el mundo, incluso también para la gente de otros países. ¡Manifiéstense! ¡Hablen! ¡Compartan esta información! Se unan, ¿no es cierto?, a la lucha. Amigos, es muy importante pelear, gritar, luchar por nuestros derechos. Peruanos, súmense a la lucha, la democracia está en crisis, no podemos dejar que nos las arrebaten. Que todos estén unidos en la lucha, que con un granito de arena podemos hacer mucho, desde informar, desde compartir noticias, eso ayuda bastante. Avísenle al mundo que Perú está en crisis. Estamos llevando una crisis política desde hace 2 años y esta vez colapsó totalmente. Han tomado el poder los congresistas, están dándole indultos a prisioneros que son de sus partidos, que han cometido crímenes, y como por ejemplo el señor Antauro,
Entonces, por favor, quiero que el mundo reaccione y vea que Perú está convulsionando en este momento, al margen de que ya estamos empezando una crisis económica. Por favor, todos los peruanos, no sean indiferentes, unámonos, marchemos bajo una sola bandera, porque es lo que le falta a nuestra nación, unión, y así podremos acabar con toda la corrupción. Gracias. Estamos en el centro de la Plaza San Martín, este es el epicentro de la marcha, de fondo tenemos al Libertador, justamente un símbolo, y acá todos los peruanos de todas las edades vinieron pacíficamente a marchar, a levantar la voz contra el gobierno de Merino, pidiendo su renuncia. Seguramente muchos se preguntarán qué hago acá si no soy peruano. La verdad es que no puedo ser indiferente a este problema que afecta a todos. Perú es mi hogar, y este es un momento súper importante para esta nación que amo, y no podía no estar acá marchando con mis amigos, apoyando una lucha que considero justa. Se dice que más de 100.000 personas se juntaron acá en el centro de Lima y otros miles de personas se juntaron en otros puntos del país. Esperemos que el pueblo sea escuchado.